San Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día resucitar. Pedro, tomándolo aparte, se puso a amonestarlo, diciendo: no quiera Dios, Señor, que suceda esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate, Satanás, tú me sirves de piedra de escándalo, porque no piensas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, ¿cómo es la iglesia? No hay que preguntarle a la gente que pasa por el camino, que pueden decir muchas cosas buenas, pero incompletas, o cosas falsas. Por ejemplo, hay una verdad que se dice mucho y que es una gran falsedad sobre la Eucaristía. Dice: la Eucaristía no es un premio para los santos, sino un remedio para los pecadores. Es una verdad a medias, que tiene su sentido psicológico, sociológico. Es una verdad a medias porque la Eucaristía es verdad, no es un premio para los santos, es un auxilio para los pecadores. Pero lo que no dice, o lo que hay que decir y agregar, que para recibir la Eucaristía hay que recibirla dignamente, como nos recuerda San Pablo. ¿La frase esa está dicha así o está en No, así. otro contexto? Y a veces sí, a veces no. Hay uno de Benedicto que A saca veces de sí. contexto. Claro, Y lo acusaban. por eso. Complementar eso con esto otro de San Pablo: que coma y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, coma y bebe su propia condenación. Por eso entonces no hay que preguntar a la gente que pasa por la calle ¿qué es la iglesia?, sino preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, sin preguntarle a la revelación divina, a la Sagrada Escritura de la tradición. En primer lugar, la iglesia, como está constituida por Jesucristo, o mejor dicho, la iglesia nace de Cristo crucificado. Como dicen muchos de los padres de la iglesia, del costado de Cristo brotó sangre y agua, significando el nacimiento de la iglesia. El agua es signo del bautismo, la sangre vino de la Eucaristía, de la misa. Ese sería el nacimiento de la iglesia, en un sentido de la Sagrada Escritura, del Evangelio, de Cristo crucificado. Y en el texto que leímos de San Mateo, Jesucristo no solamente dice quién es Él, el Mesías, el fundamento de la iglesia, San Pedro, sino también dice, y hablaba de su pasión, que iba a ser entregado a los ancianos, a los sumos sacerdotes, etcétera, para ser muerto y después resucitar. Ahí está un poco el secreto del corazón, o el nudo, o el núcleo de lo que es la iglesia. Entonces, desglosando esto, en primer lugar, digamos, la iglesia
nace de la contemplación infusa. En uno. No, en Cristo. Cristo crucificado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Sí. El sufrimiento de Cristo en la cruz, ese sentimiento de abandono de Cristo crucificado, es la noche oscura que surge de la contemplación infusa, porque Cristo, en cuanto hombre, no en cuanto a Dios, sino en cuanto hombre, es cabeza de la iglesia, subordinado a la parte divina, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero básicamente, o mejor dicho, en cuanto hombre, vamos a apagar esto, ahí está, está en la noche oscura. En cuanto hombre, vive su vida espiritual de los dones del Espíritu Santo, de la visión beatífica, de las virtudes sobrenaturales. Él tiene lo que se llama la gracia de unión, que es una gracia santificante que surge de la unión hipostática. Y por eso es especialísimo, ¿no es cierto? Es único en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia. Y vive en esa contemplación infusa toda su vida. Y en la cruz, aunque Cristo no tenía fe en el sentido, tenía la visión beatífica, no, él veía el misterio de Dios cara a cara. No como nosotros, que lo conocemos oscuramente. Directamente no lo vemos a Dios, vemos algunas cositas nomás. Y la contemplación infusa, como les he dicho muchas veces, implica la noche oscura, ese sufrimiento espiritual. Así nace la Iglesia. Sí. Estaba diciendo que Cristo, que no tenía fe, en sentido así. No tenía fe porque estaba en la visión beatífica. Claro. La fe es aceptar lo que no vemos. Y Cristo veía, ¿eh? No tenía fe, tenía visión, claro. Tenía un conocimiento más perfecto que el de la fe. Porque la fe es aceptar cosas que no sabemos. Pero aún así, aunque tenía visión, estaba en cuanto hombre en la noche oscura. Pero, A ese siempre es un pero. Cristo, primero, no tenía pecado original. Segundo, era Dios, por la unión hipostática, ¿no? Entonces, Cristo no podía morir. Pero aceptó la muerte y se entregó a la muerte voluntariamente por la redención del mundo, ¿no es cierto? Por eso dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Eso dice Jesucristo. Es decir, que Cristo pudo sufrir lo que Él quería, no como nosotros que sufrimos lo que no queremos. Era al revés. Él voluntariamente aceptó la pasión, el sufrimiento, la noche oscura, que es un sufrimiento espiritual, porque la pasión fue un sufrimiento corporal y moral, los insultos y todas esas cosas, ¿no? Pero quiso tener sufrimiento espiritual. Y el sufrimiento espiritual es la noche oscura. Es decir, como dice él, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la noche oscura, en nosotros, surge o nace o se da por la contemplación infusa, que es una luz que nos llena de oscuridad. Como cuando fue el día de la transfiguración en el monte Tabor, entonces dice el Evangelio, los envolvió una nube luminosa. Entonces no vieron nada. Como la neblina, en Buenos Aires hay mucha neblina, acá en Mendoza no. En Buenos Aires la neblina, muy seguido ahí, ¿no? Es tan húmedo el clima que hay muchos accidentes de auto, porque uno no ve nada. Es una nube luminosa la neblina. No es una nube negra, es blanca. Y los autos, con la luz del auto, esa nube blanca, que es agua, ¿no es cierto?, refleja y hace más difícil ver. Entonces los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, envueltos en una nube luminosa, no vieron nada. Eso es la noche oscura. Tanta la luz
que nos da la contemplación infusa, que no vemos nada. Y eso le pasó a Cristo también. Porque Él quiso, acuérdense, no porque Él tuviera fe y necesitaba pasar por la noche oscura. Quiso padecer la noche oscura voluntariamente, para, así como quiso morir voluntariamente para redimirnos de la muerte, quiso sufrir la noche oscura, que dice San Juan de la Cruz, la noche oscura es el mismo sufrimiento del infierno. ¿La noche oscura es? El mismo sufrimiento que hay en el infierno, es decir, la ausencia de Dios. El infierno es eso. Y Jesucristo, lógicamente, no podía sufrir el infierno, no podía estar en el infierno, estaba en la visión beatífica, si estaba en el cielo, pero quiso padecer la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No por el gusto de sufrir, sino para liberarnos a nosotros del sufrimiento del infierno. Y eso es entonces, dice San Juan de la Cruz, la contemplación infusa, que se da en un grado máximo, que es la noche oscura justamente, ¿no? Dice, cuando el alma llega a este estado de unión de amor, en los grados de la contemplación, el grado máximo es la unión de amor. Le conviene ejercitar el amor, tanto en la vida activa como en la vida contemplativa, por supuesto, en todas las cosas que hacemos. Pero cuando llega a este estado tan perfecto de unión con Dios, no le conviene ocuparse en otras obras y ejercicios exteriores que le puedan impedir de aquella asistencia de amor en Dios. Como le pasó al cura Brochero, que fue tan activo, evidentemente, como cura párroco, tenía varias parroquias que atender y muchos kilómetros, etcétera, ¿no? Y fue un hombre muy contemplativo realmente, y muy santo, y todas las cosas, ¿no? Y cuando llegó a viejo, leproso y ciego, tuvo que aislarse. Entonces Dios lo puso en esta situación que dice San Juan de la Cruz. Ya no le corresponde actividades, por más que haga falta, sí. Y eso no es una cosa que uno, es Dios que pone en esas circunstancias. Claro. Uno, Dios te pone esa circunstancia, o Dios te inspira a hacerlo. Y si uno se resiste, te manda Un sufrimiento, no sé qué hace Dios. Pero si Dios le inspira, uno se da cuenta, tiene que dejar y hacerse ermitaño, como el cura Brochero. está retirando las actividades. Claro. A mí me pasó con el pasto del fondo. Quería cortar, tenía una culpa de los pastos. Y un día me desperté y sentí que Deja el pasto tranquilo. No. Está horrible eso. Esta cosa más importante. Usted sabe que pasó lo mismo en un monasterio de camandulenses. Los camandulenses son benedictinos pero ermitaños, ¿no? Y hay un prior, pero como que los ermitaños vean que cada uno es cada uno, ¿no? Pero como estos están asociados en un monasterio, y entonces decía este prior, mire, acá está el pasto largo, en el jardín. Si a alguno se le ocurre y viene a cortar el pasto, que lo corte, y si no, no. No nos preocupamos de estas cosas. Nuestra vida está ocupada en otra cosa. Y esto es San Juan de la Cruz. Ya las actividades no nos preocupan. Eso es lo más sabio. Porque si a uno necesita ir y cortar y hacer cosas, va Sí. Si no, no tiene que hacerlo. hacerlo. Porque en este estado ya de unión con Dios, Cristo mismo, Cristo dejó toda actividad. Dejó de predicar, de hacer milagros y todas las cosas. Se entregó a la pasión, etcétera, etcétera, ¿no? Por más grande servicio que sea de Dios, las cosas, ¿ve? Cristo podría haber hecho milagros, de haber bajado de la cruz, como le decían. O haber predicado 10 años más. Sí, pero no, tuvo 3 años predicando, de los 33 años de edad, 3 solamente en la predicación, milagros, y después dejó. ¿Por qué? Porque delante de Dios es más precioso, delante de Dios y del alma, un poquito de este amor puro. Y el que vimos ayer, el amor puro, amor de fuego, las lágrimas de fuego, ¿no? Y más provecho hace a la iglesia, aunque parece que no hace nada.
que todas las obras que podamos hacer, y todos los milagros, y todos los libros que podamos escribir, y todos los retiros que podamos predicar. Por eso María Magdalena, aunque con su predicación hacía gran provecho y le hiciera muy grande después, por el gran deseo que tenía de agradar a su esposo Cristo y aprovechar a la iglesia, se escondió en el desierto 30 años para entregarse de veras a este amor, pareciéndole que de todas maneras ganaría mucho más en este amor, como Cristo, porque Cristo hizo mucho más en la pasión y en la muerte que en toda su vida de predicación y de no sé qué cosa, y milagros, porque fue la obra redentora, la pasión. Los milagros no eran redentores, ¿no? La predicación tampoco era redentora, era una ayuda simplemente, no como podía predicar Pedro, Pablo, el que fuera. Pero la muerte en la cruz de Cristo es redentora. Por eso, cuando algún alma tuviese algo de este grado de solitario amor, grande agravio se le hacía a ella y a la iglesia, si aunque fuese por poco espacio, la quisiesen ocupar en cosas exteriores o activas, aunque fuesen de mucho caudal. Porque Dios conjura que no le recuerden de ese amor. ¿Quién se atreverá y quedará sin reprensión? Al fin, para este fin de amor fuimos creados. Por eso entonces decimos, Cristo, en la plenitud de su vida, se retiró de la actividad para entregarse a la pasión y experimentar la noche oscura de la contemplación infusa, que como decimos, a él no le correspondía. Padre, en la noche oscura siempre se da como la sensación de que Dios lo ha abandonado. Siempre es así. Y me parece que sí. Me parece que sí, por lo que he visto. Sí. Es muy embromado, porque es como el infierno. Bueno, pero Dios hace las cosas bien. Pero eso de consuelo y desconsuelo casi no es una regla espiritual. Eso es otra cosa, eso es santo abandono en lo que Dios quiera darnos. También, pero es otra regla espiritual. La que estamos hablando ahora es esta. Porque la reforma de la iglesia es volver a la forma que Cristo le dio a la iglesia. Las características que Cristo quiso poner en la fundación de la iglesia. Y la primera característica es esta. Por la noche oscura nos indica la contemplación infusa en ese gran grado de amor y de unión con Dios. Y en la actualidad la iglesia estaría pasando por esa noche oscura, ¿no? Bueno, siempre. Ahora sí, la vemos. Nosotros estamos en esta época, la vemos en esta época, ¿no? Hay una noche oscura eclesial, donde parece que Dios nos ha abandonado. Por supuesto no nos ha abandonado, ¿no? Pero pareciera, dice. Porque yo diría, ¿no? Lo que tendría que hacer Dios es patear el tablero, ¿no? Sí. Matar unos cuantos, ¿no? Y Hace poco y no lo hace Dios al así. principio de la cuaresma, una lectura de la de Noé, que dice que Dios vio toda la humanidad en un desastre y mandó el diluvio. Sí, pero ahora no lo hace. Y ahora, claro, Porque dijo, nunca más voy a mandar un diluvio. claro. No lo hace. ¿Eh? No sé. No, pero No. uno dice si en esa época estaba mal, ya hoy en día está. Claro. Pero Dios permite esta noche oscura. Él lo hace, Él lo sabe y yo no lo sé. Lo que sí sabemos, esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros por la reforma de la iglesia? Cultivar esta contemplación infusa. Eso sí es seguro, lo otro son suposiciones, ¿no? Por eso entonces, esto que pone San Juan de la Cruz, comentando este tema de Cristo, contra el activismo. Como dice, le cité la otra vez, ¿no? De memoria, un texto de San Juan de la Cruz, los predicadores que piensan que con sus predicaciones magníficas van a abrazar el mundo, van a abarcar todo el mundo. No, dice, mucho más harían si la mitad del tiempo que gastan en actividades la gastaran en oración. En segundo lugar, Cristo, como escuchamos en San Mateo, nos dejó el magisterio de la iglesia. Por eso San Juan de la Cruz dice, a ver si lo encuentro, sí,
cuando empieza a escribir La subida de Monte Carmelo, para decir algo de esta noche oscura, no confiaré ni mi experiencia ni mi ciencia. San Juan de la Cruz tuvo una gran experiencia mística, evidentemente, y un gran conocimiento teórico también. Eso no confío ni en mi experiencia ni mis estudios, porque lo uno y lo otro puede fallar. La experiencia personal puede tener su equívoco, y los que estudiamos los libros también pueden tener su equívoco. Más, no dejándome de ayudar, sí, me ayudó por la ciencia. Santa Teresa quería que el confesor fuera un hombre de ciencia espiritual, de ciencia y experiencia espiritual. Si no, no. Me ayudo de la ciencia, de los libros, ¿no es cierto?, y de la experiencia. Aprovecharme, me ha de aprovechar para todo lo que con el favor divino tengo que decir, principalmente de la Divina Escritura. Porque, como dice San Pablo, todo aquel que predica un evangelio distinto no es de Dios. Aunque sea un ángel del cielo, aunque sea el Papa, aunque sea el cura párroco, o aunque sea el Padre Rossi. Si es distinto evangelio, no es de Dios. Por eso me guío por la Divina Escritura, por la cual, guiándonos, no podemos errar, porque el que en ella habla es el Espíritu Santo. Y si yo en algo errare por no entender bien lo que en ella, como en lo que sin ella dijere, no es en mi intención apartarme del sano sentido y doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Sí, la doctrina de la Iglesia, o lo que llamamos el magisterio, no el magisterio, la Iglesia como maestra, que incluye, en primer lugar, la tradición. O sea, ya dijimos a la Escritura, la tradición de los apóstoles, que también es parte de la revelación divina, y la tradición eclesiástica, como decíamos, aquellas verdades transmitidas a lo largo de los siglos, de santo en santo y de doctor en doctor. Por eso, cualquier novedad, dice San Vicente de Lerón. Vicente de Lerón, que tiene un famoso libro, El Conmonitorio, dice, cualquier novedad que hubiera, si no es conforme a la tradición, no hay que creerla. ¿Sí? Dice, tiene una frase explícitamente que dice algo así, que la doctrina católica crece siempre en el mismo sentido, no en un sentido diverso. También. Bueno, no te sientes, si no le das caso a los herejes. Bueno, pero no significa, escúcheme, no significa literalmente no sentarse a tomar mate con un hereje. No hacerle caso a los herejes, quiere decir. Bueno, usted sino que no es una, bueno, pero no es una energía mala. Bueno, usted no se sienta con los herejes. Yo sí me tengo que sentar con los herejes. Sí, va a ser una pulseada. Pero usted no sabe cuáles son. Bueno. Lo ve clarito. Y bueno, pero tengo que predicarle a los herejes, como Santo Domingo. Fue justamente a predicarle a los herejes. Sí. Bueno, usted no, por eso usted no. Por eso usted no. Pero teniendo siempre esa advertencia. Cualquier novedad sea en el, ¿cómo decía? ¿Cómo dije que era? En el mismo sentido de siempre. Eso es el desarrollo homogéneo de la doctrina católica. Homogéneo. O como dice el Papa Benedicto XVI, o como dijo, la reforma en la continuidad y no en la ruptura. Eso es referido al Concilio Vaticano II, ¿no? Interpretar las reformas en continuidad con toda la tradición de la Iglesia, sobre todo la Sagrada Escritura y la tradición de los apóstoles, y después la tradición eclesiástica, que no es la misma tradición que los apóstoles.
Por ejemplo, respecto a la Santa Misa, hay cosas que vienen de los apóstoles y hay cosas que son tradiciones eclesiásticas. La diversidad de ritos que existen en la misa, ¿no? Por ejemplo, el rito dominicano es distinto al rito romano. El rito dominicano es como un resumen, como un rito abreviado del rito romano. Y eso no viene de los apóstoles, eso Por lo menos de Santo Domingo. claro, o antes. No, un poco antes porque ellos lo toman de de Roma, ¿no? de la liturgia de Roma lo toman, ¿no? Pero el primer rito romano que existió es lo que hoy llamamos rito romano tradicional, ¿no? Eso viene de hace 1500 años o más. Pero no viene de los apóstoles, este rito. Lo que viene de los apóstoles es lo que dice el Evangelio y lo que dice San Pablo, ¿no? El pan y el vino, la transubstanciación, el sacrificio de Cristo, todo eso. ¿Y por qué lo sabemos? Porque todos los ritos antiguos son más o menos, tienen la misma base. Las lecturas de la Sagrada Escritura, el ofertorio del pan y el vino, el canon, si las oraciones de la consagración, la invocación del Espíritu Santo, la comunión, ¿cierto? En la diversidad de ritos. Es decir, pero esa diversidad siempre en el mismo sentido de cómo lo hizo Jesucristo y los apóstoles. Porque en última instancia, lo que dicen los evangelios, no lo escribió de su propia mano Jesucristo, sino de los apóstoles, por inspiración divina. El rito romano tradicional era que La misa vieja. es el que es válido. Todos son No válidos. es el original de Jesús. Claro, no. Lo que es original de Cristo y los apóstoles son los, como diría, ¿no? Los elementos constitutivos de la misa, que se derivan en diversos ritos, ¿no? Como en esos documentos antiguos, la liturgia y todo eso que dicen, nos juntamos los domingos y hacemos esto. Claro, algo así. Pero no dice. Sí, muchas explicaciones. Claro. Sí, muchas explicaciones, ¿no? De algunos ritos se sabe que son de origen apostólico, como el rito en la India, el rito Malabar, que el apóstol Tomás fue a la India a predicar, pero igual, todos tienen, sus ritos tienen sus desarrollos también, pero la base la puso el apóstol Tomás, etcétera. Y el rito maronita, que ustedes conocen acá en Mendoza, es en arameo. La consagración es en arameo. Pero no solo la consagración, muchas partes son. Lo que pasa es que lo hacen en castellano, ¿no? Pero el rito, no sé si todo, pero casi todo es arameo, que es más cercano a la última cena, porque fue en arameo la última cena, ¿no? Es decir, pero siempre la evolución, el crecimiento, en el mismo sentido de la antigüedad. Si cambia el sentido, si ahora decimos, no, los que están en pecado mortal pueden comulgar, es contra el sentido que dice y de lo que dice San Pablo. ¿Se dan cuenta? Y los sacerdotes pueden casar también en contra. No, los que desde el principio, los que eran casados se podrían ordenar sacerdotes, pero una vez casados no podían ordenar sacerdotes. Siempre fue así. Pero ahora los sacerdotes pueden si pudieran casarse, No. no estarían en continuidad con la. Claro, si quisieran casarse serían en contra de la tradición, contra la Sagrada Escritura. Casarse, no. Claro, pero ordenarse siendo casados sí podría ser, como de hecho pasa. Claro. Y los concilios universales. Concilio ecuménico significa concilio universal, que son 21 concilios universales y nada más. Porque algunos utilizan algunos concilios regionales para cambiar el dogma, la doctrina, lo que fuera, ¿no? ¿Regionales son los que llaman pastorales? No, regionales de un lugar, de un país, ¿no? Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de la Argentina se reúnen, y eso no es un concilio universal, es un concilio argentino. Entonces no tiene ninguna autoridad para desarrollar la doctrina católica. ¿Por qué es concilio Vaticano II cuando dice, no, pero ese es pastoral? No, son... Hay que seguir de Trento y de Letrán porque Bueno, eso no lo entiendo. todos los concilios universales son magisterio de la Iglesia, ¿te das cuenta? Tienen su parte dogmática y su parte pastoral. Todos los concilios. Claro, Trento también da un montón de cosas
pastorales. ¿sí? Que, Por ejemplo, en el Concilio de Trento dice sobre la misa. La misa es realmente la renovación del sacrificio de la cruz. Esa es la parte doctrinal. Y después dice que los laicos no pueden comulgar con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Lutero negaba que en la hostia estuviera también la sangre de Cristo. Negaba la Eucaristía Lutero directamente, ¿no? Ay, quedó la influencia de Lutero en ese concilio, entonces. ¿En qué concilio? Dice que en el de Trento dice que los laicos no podían comulgar con la sangre Sí. de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Lutero decía que si los sacerdotes comulgan el cuerpo y la sangre, los laicos también tienen que hacerlo. Lutero lo decía para decir que el sacerdocio del sacerdote es igual que de los laicos. Ese es el error. claro. Por eso digo, hay cuestiones doctrinales y cuestiones pastorales. Pero si el concilio es universal, es decir, todos los obispos presididos por el Papa, eso es magisterio de la Iglesia. No necesariamente es infalible en todos los puntos, pero es magisterio de la Iglesia. Y para opinar o criticar el magisterio de la Iglesia hay que saber teología, si no, no te metas. Y el Papa, no todo lo que dice el Papa es magisterio de la Iglesia. El Papa, por ejemplo, puede decir, como dice ahora, tiene una entrevista con una periodista, ¿no? Dice, bueno, me acuerdo cuando yo era chico, que mi abuela me llevaba a tal lugar, ¿no? Y me decía, nos encontramos con unos pastores del Ejército de Salvación, que es una secta protestante, ¿no? Y me dice mi abuela, esos son protestantes, pero son buenos. Es una ocurrencia del Papa, ¿se dan cuenta? Claro, Eso no tiene el mismo valor de lo que digo yo. Claro. No todo lo que dice el Papa es magisterio de la Iglesia. ¿Se dan cuenta? Es muy importante eso. Porque Cristo instituyó el magisterio, como vemos en el texto de San Mateo, le pregunta a todos los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? Es decir, el concilio. Y contesta Pedro, porque el Papa preside el concilio, ¿no? Y debe aprobar los documentos que escriben los obispos. Pero después Pedro le dice a Cristo que no vaya a la pasión a Jerusalén. Y Cristo lo rechaza a Pedro, apártate de Satanás. Pero no todo lo que dice el Papa es palabra de Dios ni es magisterio de la Iglesia, ¿no? Por eso hay que tener discernimiento. Así fundó Cristo en la Iglesia. Después también puso Jesucristo revelaciones personales o particulares, como se dice vulgarmente, o privadas, ¿no? Por ejemplo, cuando, a ver, acá tengo anotado, la carta a los Hebreos, capítulo 13, fíjense, ¿no? Las revelaciones personales o privadas pueden ser o no. Y voy a leer esa de San Juan de la Cruz, mejor. 27. Sobre las revelaciones privadas, ¿no? Capítulo, Subida a Monte Carmelo, libro 2, capítulo 27. Acerca de este género de revelaciones, ¿puede el demonio mucho engañar? Porque como las revelaciones de este género, estas revelaciones privadas, ¿no?, ordinariamente son por palabras, figuras o semejanzas, puede el demonio muy bien fingir esto, porque el demonio puede producir en la imaginación imágenes, valga la redundancia, o palabras. ¿Sí? Por tanto, se acerca, en cuanto a lo que toca a la fe, si se nos revelase algo de nuevo o diferente, en ninguna manera hemos de dar el consentimiento, aceptarlo, de ninguna manera. Hacerlo ya con algo No, algo nuevo. O algo conocido. No, nuevo o diferente. Nuevo
memoria. Por eso, esa revelación de Dios Padre que usted me dijo, está perfectamente en la tradición. ¿Viste? Honrar, bueno, escuche, honrar a Dios Padre. ¿Sí? A una monjita el padre le dice esto, o a Santa Catarina de Siena, Dios Padre le habla, le hace escribir el libro, el diálogo de la providencia, etcétera, ¿no? No dice nada nuevo ni distinto, es una explicitación de lo revelado. ¿Se dan cuenta? Pero si alguna revelación privada supuesta apareciera como novedad absoluta, nunca antes se había enseñado esto en la Iglesia, es falso. ¿Se dan cuenta? Por eso lo que dice la carta a los Hebreos: acordaos de vuestros superiores que os predicaron la palabra de Dios, teniendo en cuenta al final de su vida imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy, que ayer y para siempre. No os dejéis llevar por doctrinas varias y extrañas, etcétera, como se lee en el breviario a veces, ¿no? Evitar todas las novedades que no sean conformes a la tradición. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Y después, vi el padre que no sé si en el Apocalipsis, donde dice que en los últimos tiempos los hombres se les gustará oír novedades. Buscarán novedades. Así, cosas raras. Sí, porque es más interesante las novedades. Claro, lo otro ya lo sabemos. Claro, 2000 años que llevamos con la misma historia. Busquemos cosas nuevas. Como en el sínodo alemán dice el cardenal Marx, que con ese apellido está predestinado, ¿viste?, a hacer cualquier cosa, ¿no? Dice, la Iglesia es un organismo vivo, por eso tiene que evolucionar. ¿Se dan cuenta? No, un organismo vivo no evoluciona, crece, permaneciendo siempre el mismo. ¿Ve? Yo desde que nací hasta ahora soy el mismo, más gordo, más viejo, pero soy yo. Cambio de evolución, decía el cardenal Marx, claro, ahora hay que ordenar las mujeres y todas las... Cambiar la doctrina católica, porque es un organismo vivo. Es una falacia. Otro elemento que puso Cristo es la Sagrada Liturgia. ¿Por qué? Porque la muerte en la cruz es la misa. ¿Viste? La muerte en la cruz, la muerte en la cruz no es un hecho histórico tan solo, es la misa. La misma misa del Jueves Santo. En el Jueves Santo pone en evidencia la transubstanciación. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Viernes Santo pone en evidencia o muestra el aspecto del sacrificio redentor. En ambos, Cristo ofrece su cuerpo y su sangre. El Viernes Santo ofreció su cuerpo y su sangre como alimento, ¿no? La Eucaristía, comulgar, todo eso, ¿no? El Viernes Santo ofreció su cuerpo y su sangre como sacrificio redentor. Por eso entonces, la misa y la liturgia en general, pero principalmente la misa, por supuesto, ¿no? Es parte constitutiva de la Iglesia. Y la misa, como la liturgia en general, pero sobre todo la Santa Misa, no es propiedad del sacerdote, ni del obispo, ni del Papa. Porque el sacerdote, pues el Papa es vicario de Cristo para la Iglesia Universal, el obispo es vicario de Cristo para la Iglesia, para la diócesis, y el sacerdote es vicario del obispo. Ninguno de los tres es Jesucristo. Y por tanto, en la Iglesia, en la diócesis y en la parroquia, el liturgo es Cristo. El obispo no es el liturgo de la diócesis, es el vicario del liturgo. Y por tanto tiene que, como vicario, no tiene autoridad para hacer otra cosa distinta. Y el Papa lo mismo, no es Jesucristo, no es el liturgo el Papa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo el obispo celebra la misa? ¿A mí qué me importa? A nadie le tiene que importar. Yo no tengo que celebrar la misa como la celebra el obispo. Tengo que celebrar la misa como la celebró Cristo. Y según las normas de la Iglesia. No lo que diga el obispo porque él se le ocurre, ni el Papa porque él se le ocurre.
Es con esto que quiere suprimir o prohibir la misa rito romano tradicional, porque se le ocurre y no lo puede hacer. Porque no es Cristo. Si fuera Cristo, sí. ¿Esto es válido? ¿Qué cosa? Prohibir la misa. ¿Inválido qué significa? Prohibir la misa tridentina. Pero no es por validez o invalidez. Es injusto. Es una falsedad. Es, como dijo el Papa Benedicto XVI, no lo puede hacer, pues no tiene valor real. Porque además, para argumentar de prohibir la misa tradicional, el rito romano tradicional, dice el Papa, porque el rito del Novus Ordo, de la misa nueva, es el único rito que expresa la fe católica, lo cual es falso. Hemos hablado de montones de ritos. Hay montones de ritos, todos los ritos que son conformes a la fe católica, a la tradición y debidamente aprobados, expresan la fe católica. Entonces, el vicario de Cristo no es Cristo, el liturgo es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el sacerdote, y los fieles cristianos también, están obligados a atenerse a Cristo. ¿Qué dice, hermana? Yo he escuchado que a veces dicen que la misa, bueno, en el caso de la diócesis del obispo, bueno, universal, Papa, digamos, Sí. dicen, bueno, pero es una misa como que da ejemplos, modélica, Hermanita. No sé, el modelo es Cristo. El Papa no es modelo de nadie. Los santos. En todo caso, los santos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que sea solemne. Los santos sí pueden ser modelos, porque el santo, sacerdote sobre todo, está identificado con Cristo. La misa del Padre Pío, de San Felipe Neri, San Vicente Ferrer, eso sí es modelo, porque él se amolda a Cristo. Pero el Papa, el obispo, el párroco no tiene nada que ver, no tiene ningún valor de modelo, de arquetipo. El arquetipo es Jesucristo. Y como le digo, los santos, porque ellos realmente, justamente han sido santos, ¿por qué? Porque se han adecuado al modelo de Cristo. En el caso de la misa. Fíjense que el Padre Pío decía la misa, duraba 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero no porque inventaba bailes, ni globos, ni payasos, no, era por la devoción que decía la misa, el recogimiento con que decía la misa. Lo que pasa es que a veces con eso del modelo, para imitar, qué sé yo, están hablando de cosas exteriores, que si hay órgano, o que si hay guitarra, o que no interesa. Fíjese, el Papa Pablo VI, en un discurso que tiene a los carismáticos, a los obispos, a los carismáticos, dicen, tiene que ser la misa como está en el misal. Ya está determinado por la Iglesia y aprobado por el Papa, determinado modo de celebrar la misa. No pueden hacer como eso se les ocurre. Ni a ellos, ni a los laicos, ni a nadie. Ni siquiera el obispo, ni siquiera el Papa puede cambiar los ritos de la liturgia. Si lo hace y lo aprueba, listo, pero lo que ya está aprobado no lo puede cambiar él. Padre, lo que un papa dice no se puede cambiar, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué no? Porque yo en su momento me busqué la cosa de la resolución de Leo V, al final dice que el que prohíba esta misa será anatema. Sí, pero es un cuento, mire. No es un cuento. Dice que es a eternidad. A perpetuidad. Pero no es eso. Eso es un decreto, bueno, no es un dogma. Claro. Y un decreto lo puede cambiar otro papa. Entonces, ¿para qué ponen que el que cambie es anatema? Y bueno, que se embrome, ¿viste? Pero lo dice por lo que pasa que San Pío V está, escúcheme, claro, estaban los luteranos. El luteranismo, el anglicanismo, calvinismo no, porque suprime la misa, ¿no? Bueno, el calvinismo también un poco, ¿no? Entonces, ante esa situación dice, nadie puede cambiar esto, ni siquiera los obispos. Pero por ese problema de la reforma protestante. Pero además le digo, un decreto de un papa, otro papa puede cambiar el decreto. Lo que no puede cambiar es la doctrina, ni la tradición. Claro, porque el decreto es por las necesidades del momento. Cambiaron las circunstancias, porque puede decir otra cosa. Cosa. Incluso el rito romano tradicional que pone San Pío V, no se puede cambiar. Después lo cambió, San Pío X lo cambió, Pío XII cambió, Juan XXIII cambió, ese rito, le hicieron algunas modificaciones. ¿Se da cuenta? Un papa puede, pero siempre según la tradición, no contra la tradición.
Porque la tradición no es las cosas viejas, la tradición es lo que viene de los apóstoles. Padre, está mal, digamos, decir que la misa antigua, digamos, no vale, no es válida o no se puede prohibir. Y también está mal decir la misa nueva no vale. Claro, la misa nueva, el rito nuevo del rito romano, está aprobado por el Papa. Claro. Y está hecho con elementos tradicionales. Tiene Aunque, tiene... sí, no, muchas cosas tienen tradicionales, muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es distinto. Dice Jesús, en la consagración dice, Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a sus amigos. A los apóstoles creo que dice. Ese padre dijo a sus amigos. ¿Qué padre? ¿Acá? Ah, y eso puede ser inválido, ¿no? Le dio vuelta eso, pero dije por ahí. Puede ser inválido si cambia la fórmula de la consagración. Amigo. No es la fórmula de la consagración, pero igual. Antes. Es antes. Antes. Sí, pero... Él dijo que no cambiara porque La gente se lo dijo. se descamalizó. Bueno, pero ¿por qué lo cambia él? ¿Se dan cuenta? Porque Hay dice que un capricho. Interpreta lo que Jesús quiso decir. Es personal, pero... Bueno, pero no puede. Dice justamente en el Concilio Vaticano II dice que nadie, ni siquiera los obispos, cambien lo que está establecido en la liturgia. ¿No puede ser causa de validez de la... No sé, de la... no sé, por las dudas, pónganse lejos, mira. Es que hace... No sé. No, siempre lo hizo. Siempre mal. así. Siempre Siempre. le llegó y la gente... Y la gente Y bueno. al principio le chocó y se lo dijeron. Y él Sí. explicó Ya lo explicó. que Pero- cambiaban la consagración. Claro, la fórmula no cambia, pero cambia otras palabras, Pero dice que no tiene por qué cambiarlas. Los apóstoles eran los amigos, por lo tanto... Bueno, pero yo también soy un amigo de Jesucristo. No, amigo de Lázaro, eran los Bueno, discípulos, claro, además, aclararle. además, lo que tienen que hacer es decir al obispo lo que está pasando. Ir una nota al obispo, qué sé yo. Bueno, Bien le pone las cabezas. otra cuestión, escúcheme otra cuestión de la liturgia que es muy importante, que pone San Juan de la Cruz. La liturgia, él lo dice en general de la religión, ¿no? Dice que la religión no debe detenerse, ¿no?, en las exterioridades, ¿no? Le pone el ejemplo de las imágenes, una imagen linda, una imagen fea. Para rezar, dice, si uno quiere rezar a Cristo crucificado, puede atar 2 palos con un alambre y hace una cruz y rezar a Cristo crucificado. Es decir, la devoción, o sea, la liturgia y la Santa Misa tienen que motivarnos a la devoción, al amor de Cristo crucificado, a unirnos a Cristo crucificado. Esa es la finalidad en nosotros, ¿no?, el efecto que tiene que tener en nosotros. Y lo otro, no estar pendiente de las velas, de las flores, de las luces, si se apagan las velas o se apagan las velas. Una vez me pasó, estaba celebrando la misa, un calorazo hacía, un verano agobiante en Córdoba, ¿no? Y entonces yo había abierto una puerta para que circulara el aire. Entonces se apagaban las velas. Le vino el sacristán y cerró la puerta. Y dice, ¿y si no se apagan las velas? Digo, ¿y si no me apago yo? Porque sin oxígeno me muero. No importa que se apaguen las velas, ¿se dan cuenta? Porque la finalidad de la misa no es que las velas estén prendidas, ni que las flores no se marchiten. Eso está buenísimo. Nosotros una vez llegó un sacerdote y nos dijo, no, dice, hacen mal la oración al Santísimo, porque lleva 6 velas, no 2. Y nosotras que estaba lejos, que hacía mucho calor, y nos volvíamos locas con 2 porque se derretían, por ahí se caían. Claro. Imagínense con 6, nadie hacía la oración. Sí. Y la adoración consiste en adorar. En adorar. Con 2 velas, 4 velas o 6 velas. Es cierto que los signos sagrados son sagrados y hay que respetarlos, por supuesto, pero no fundamentar la religión y la liturgia en los signos, sino en la realidad, que es esta doble realidad en la misa, que es la del Jueves Santo y la del Viernes Santo. En África hay una parroquia que sucedió. Los segundos llegan la necesidad que pueden tener ustedes. A veces no tenemos para comprar las 2 velas. A mí se me trujera el corazón. Pensar a Buenos Aires, la gente... Claro, en vez de pensar en la comida pensaban en las velas, ¿no? En la misa estaban pensando. No tenían para comprar velas, me dice la sala.
Conclusión. La reforma de la Iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros por la reforma de la Iglesia? ¿Se dan cuenta? Mucho, como San Francisco. Lo que dijo el profeta Nehemías, me senté y lloré, para pedir a Dios que Él haga la reforma de la Iglesia. Ahí está el secreto. Nosotros llorar con todas estas cosas que hemos explicado en este día de retiro, llorar, unirnos a Cristo, la contemplación infusa, que Dios haga la reforma de la Iglesia. Lo que sí podemos hacer es la reforma de nuestra propia vida. En estos temas que hemos hablado, eso sí lo podemos hacer nosotros, con la gracia de Dios, evidentemente. Y en lo práctico, retornar o volver, como dice el Concilio Vaticano II, cuando habla de la reforma de la vida religiosa, volver a los fundadores. En nuestro caso, volver a los padres del desierto. Esa es la vida eremítica. A los santos ermitaños. Los padres del desierto, San Serafín de Sarov y todo eso, ¿no? Y los santos ermitaños. Porque si no, no hay una reforma de nuestra vida y una reforma de la Iglesia. No alcanza. Y aguantársela. Porque si ustedes quieren realizar o colaborar, mejor dicho, ¿no?, con la reforma de la Iglesia, tienen que aguantársela, como nuestro Señor Jesucristo. Sufrir, por eso llorar, sufrir y sufrir. Nuestro cielo está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras y permanezca para siempre. Amén.